Muy buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico semanal. Vamos a dar inicio con una palabra de oración, como hacemos siempre, la manera más saludable y espiritual, ¿verdad?, de estudiar la palabra de Dios. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia, oh Dios amado, para honrar tu nombre, para honrar tu palabra, estudiándola, escuchándola, Señor amado, escuchando tu voz. Te rogamos en esta hora, Padre, que tú seas guiándonos, instruyéndonos, formándonos y transformándonos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre, por la enseñanza que tú tienes hoy día para nuestras vidas. Te rogamos que nos ayudes a entenderla y aprovecharla para nuestras vidas. Gracias por aquellos que están en camino, por los que ya están aquí, Señor amado, aquellos que van a estar escuchándonos en alguna parte, Señor amado, que tú los bendigas y hables a sus vidas y ministres tu palabra con poder. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, por favor mantengan abiertas sus Biblias en 1 Corintios, en el capítulo 7. 1 Corintios, capítulo 7, donde estamos estudiando ya estas últimas 3-4 semanas. Pero déjenme recordarles con una frase la enseñanza de la semana pasada, que nos decía que cualquiera sea la situación del matrimonio, se debe hacer todo lo posible por honrar a Dios. Entonces vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, y ahí vamos a continuar donde nos quedamos. Estudiamos hasta el verso 16. Y hoy vamos a continuar estudiando la palabra con el tema el llamado de Dios para nuestras vidas, para todos. Dios llama, y hay una palabra muy interesante que nos dice el mismo Señor Jesús. Dice que pocos son los escogidos, ¿verdad?, pero todos son llamados. Así que este llamado es para todos, no es para algunos. Dios llama a todos. Él extiende su llamado a todos para que entreguen y rinden sus vidas a Él. Ahora, el llamado del que hablaremos aquí es el momento en el cual Dios nos llamó para ser salvos. Él nos ha llamado a un ministerio también específico, nos ha llamado a un rol en la iglesia o a ejercitar algún don o habilidad especial que Dios nos haya dado. Dentro de un momento vamos a entrar en algunos detalles con respecto a esto. Ahora, de la misma manera, nosotros no somos llamados, nosotros no somos los que amamos a Dios primero. Dios es el que nos ama primero. Y tampoco nosotros llamamos a Dios primero. Él es el que nos llama. Él siempre toma la iniciativa. Él siempre, como Dios, va adelante de nosotros. Así que recordemos, hermanos, antes de meternos ya a partir del verso 17, el contexto en el cual estamos estudiando a 1 Corintios capítulo 7. El contexto de la situación local y el tiempo en que vivían los corintios. Recuerden que había persecución, que había hambruna y que ellos tenían un sentido muy especial, más que quizás nosotros, de la inminente venida y regreso del Señor Jesucristo a este mundo para tomar su iglesia. Ahora, el tema que introduce Pablo tiene que ver con vivir como Dios nos llamó, el día en que nos salvó. Ahora, esto puede parecer un poco raro, por eso necesitamos estudiar la palabra del Señor y mirarla en detalle. ¿Qué significa vivir como Dios lo llamó a uno? Significa que no debemos quedar igual espiritualmente, que nunca vamos a progresar, que nunca vamos a desarrollar. Por supuesto que no, pero esto tiene un significado el cual hoy queremos aclarar. Esto pudiera referirse a partir del contexto anterior en primer lugar, a la vida marital o sexual. Pudiera ser que la persona fue salva siendo soltero o soltera. Puede ser que la persona fue salva estando o teniendo el don de continencia o el don de castidad, como ya estudiamos. Puede ser que la persona fue llamada siendo casado o casada,
O puede ser también, ¿verdad? Y esto lo vimos la semana pasada, que una persona puede ser casada, pero su esposo o su esposa no ser un creyente. Estas son las posibilidades en el tiempo, en el momento en que el Señor llama a una persona para ser salva. Soltero, casado, con don de continencia, o que se convierte uno, pero no se convierte el cónyuge. Ahora sí vamos entonces a entrar de lleno con esta idea, con este contexto, no olvidemos esto, en el capítulo 7, versos 17 al 24. Vamos a ir verso por verso estudiando cada uno de estos textos. Comenzamos con el verso 17. El verso 17 nos dice: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ahora, según este mandato que nos comunica Pablo, pues no es un mandato del Señor, es una instrucción de primera orden que Él está dando. Por eso decimos una instrucción de primera orden. Es una instrucción que tiene una connotación casi como de una orden, pero recuerden, no es una orden del Señor. Hay una prioridad, lo que quiere decir el apóstol Pablo. Es decir, que hay que darle prioridad en el contexto de lo que está ocurriendo o es inminente. Tiene que ver con la situación. Hagamos algo, dice, que tiene que ver con lo que está pasando en ese momento en que Él está dando esta instrucción. La primera indicación mandatoria de Pablo es que cada persona debería quedarse en el estado social. Esa es realmente la idea. En el estado social en que se encontraba cuando el Señor llegó a su vida. Lo que el apóstol Pablo está recomendando, él tiene vamos a decirlo, su manera de interpretar las circunstancias, y pues hasta donde él conoce por la palabra del Señor, aunque el Señor no le está mandando, él está tratando de poner delante de los corintios esa prioridad, ese imperativo, realmente es lo que él está tratando de decir. Entonces, ¿cuál es el estado social en que algunas personas llegaron a conocer a Cristo? Bueno, algunos estaban solteros, otros tenían y también estaban solteros, algunos eran viudos o viudas, algunos tenían el don de continencia o de castidad, otros estaban casados y habían algunos que estaban también casados, pero uno de los cónyuges no era un creyente, no seguía al Señor. Bueno, Pablo está diciendo, miren, yo creo que ustedes no deben preocuparse mucho por su estado social para seguir al Señor. Sigan al Señor. No traten de arreglar todo en este momento o hacer cambios muy dramáticos, ¿verdad? Y entonces en este sentido, él deja como por un lado algo imperativo, pero al mismo tiempo como algo flexible. La idea es que no prevalezca lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere para mi vida. Es lo que realmente está diciendo, ¿no? Entonces tenemos aquí una palabra en este versículo que es clave para entender a qué se refiere. En realidad tenemos tres palabras que tenemos que estudiar aquí, tres expresiones. Dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Entonces la palabra clave aquí es repartió. En el idioma griego es la palabra merizo, que significa separarse, significa repartir, significa otorgar o dedicar, significa compartir, significa también desunir. Claro, porque cuando usted da algo, usted se está despegando, se está desuniendo de algo que está dando. ¿Ya? También significa ser distinto. Nosotros nos identificamos con las cosas que tenemos. Somos por naturaleza apegados a las cosas. Y una manera de despegarnos es cuando ya las hacemos diferente a nosotros. Ya no las sentimos como
si fuéramos nosotros mismos, que ya no son parte de nuestra vida. También significa esta palabra repartir o merizo, de donde viene el griego, a no estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Claro, cuando usted reparte algo, ¿verdad?, no está de acuerdo con retenerlo, está de acuerdo con deshacerse de eso. Y también la palabra merizo en el griego significa ser diferente, que ya más o menos lo explicamos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Miren, recuerden, el texto dice, pero cada uno, verso 17, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Entonces, esta palabra repartió, es decir, lo que Dios le dio, y aún también puede significar lo que Dios le quitó, lo que ya no es parte de su vida, o simplemente lo que tiene en ese momento. Pero ya no hay la misma relación a partir del momento que la persona conoce al Señor con todo lo que es y con todo lo que tiene. En el momento de la conversión a Cristo, cuando Dios lo llama a uno para salvación, Dios pone algo que viene del corazón, que viene al corazón, la mente y al espíritu, que a uno lo hace diferente. A partir de ese momento uno tiene una convicción de que le pertenece al Señor, de que uno ya es del Señor, de que yo ya no tengo el control de mi vida, sino que se lo he entregado totalmente a Dios y que Él puede hacer lo que Él quiera en mi vida. Realmente Él va a marcar mi manera de vivir. Entonces, cada una de las definiciones anteriores que dimos de la palabra repartir tienen que ver con que Dios reparte a cada nuevo creyente. Entonces, muchos creyentes, repito, conocieron al Señor estando casados, otros estando viudos, otros solteros, etcétera, etcétera. Y Pablo le está diciendo, mira, esto es lo que Dios te dio, este es tu estado social que Dios te ha dado. Quédate así, le está diciendo. Ahora, recuerden, es el apóstol Pablo el que está hablando, no es Dios el que lo está mandando. Luego vamos a ver por qué. Porque da la impresión de que el apóstol Pablo se contradijera, ¿se dice contradijera? Se contradijera más adelante en los siguientes versículos. Pero tengan presente esto, ténganlo en mente. Ahora, la segunda palabra clave aquí es la expresión así haga, ¿no? Dice así, como el Señor te llamó, dice así lo hagas, ¿no? Ahora, en el original se traduce como caminar o andar, en otras palabras. Así como el Señor te llamó, sigue caminando, sigue andando. Ahora, no se refiere a no dejar el pecado, no se refiere al estado social, otra vez. Estás soltero, sigue caminando como soltero. Estás casado, sigue caminando como casado. Estás viudo, sigue caminando como viudo. ¿Tienes el don de continencia? Pues no te preocupes por casarte. Recuerden, es Pablo el que está dando la orden, no es Dios, ¿no? Pero él dice, por causa de lo que está ocurriendo alrededor, que hay una hambruna y que hay persecución, mejor saben, quédense como están, no hagan cambios dramáticos en su vida. Hay otros cambios personales, íntimos, que son más importantes que estar arreglando otras situaciones. Si estás soltero, no te esfuerces por casarte. Si estás con un esposo o con una esposa que es inconverso, pues no te esfuerces, ¿verdad?, por separarte si ese inconverso no te acepta. Si te acepta, quédate como estás, no haga ningún cambio, ¿no? Los cambios tienen que ser dentro de uno. Entonces, cuando dice esta palabra que viene del griego peripateo, que suena como patear, pero no tiene nada que ver con patear, tiene que ver con caminar o andar, eso sí. Es como el Señor lo llamó a uno en ese estado social, que camine con Cristo como está, en su estado social, no en su estado moral, que es diferente. Que ande y continúe su vida con lo que Dios le ha dado y con lo que Dios tiene, con lo que Él ya tiene. ¿Qué parte? Que no, el resto vendrá sobre la marcha. Ahora, parece ser la idea aquí
que la persona que ahora es un nuevo creyente no debe de hacer muchos o demasiados cambios externos para mostrarse como un cristiano, especialmente en los aspectos externos. Algunas de estas características que Dios quiere usar en el nuevo creyente ya a lo mejor las tiene desde antes. Sabemos que no está hablando de los dones espirituales, porque estos son dados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Después de que una persona ha nacido de nuevo. Pero pueden ser ciertas habilidades o talentos, como ciertas condiciones sociales, sexuales, intelectuales o religiosas, que no necesitan ser cambiadas inmediatamente. Quizás más adelante, ¿no? Pero por ahora, que conoces al Señor, preocúpate con tu relación con el Señor y no tanto por lo que está a tu alrededor o los aspectos externos. Ahora, algunas de estas características, ya dijimos, son netamente espirituales y por supuesto esas son las que Dios va a ir cambiando, va a ir poniendo en nuestra vida, poco a poco, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos desarrollándonos. Ahora, hay una palabra aquí, otra, que es la tercera, que es la palabra llamar. Llamar. Si ustedes observan el verso 17, nuevamente dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Es decir, aquí hay un llamado de Dios. Entonces vamos a estudiar la palabra llamar. Esta palabra que es la siguiente, a mí me parece que es la más importante aquí. Viene del griego kaleo. Es una palabra con una variedad de aplicaciones y entre ellas tenemos que significa llamar con voz alta, directa o de otra manera. Llamar con voz alta, ¿no? O hablar en voz alta llamando a alguien o a algo. También significa ofrecer o hacer una oferta. Por ejemplo, en el contexto de las licitaciones o de los remates, cuando hacen remates, ¿no? Tiene la idea de ofrecer un precio. Y normalmente cuando usted está en un remate de carros, de vacas, de lo que sea, ¿verdad? La gente alza la mano y da un precio. Y el que está dirigiendo el remate, entonces también da él un precio y lo va manteniendo y va estimulando a la gente que pongan más dinero. Pero todo eso lo hace de una manera dinámica, a viva voz, gritando para que todos se den cuenta. Y es un llamado a ofrecer más para que el que ofrece más, ese se lo lleve. Esta palabra llamar, ¿verdad? Kaleo, es esa palabra, es la misma que se usa cuando hay un remate. ¿Quién ofrece más? Vamos a decirlo así. Pero todo esto a viva voz. Es hacer una proposición y también estar dispuesto ya a tener en el bolsillo a dar un avance de dinero o pago y después termina de hacer el resto del pago. Que es más o menos cómo funcionan los remates, ¿no? Cuando a uno le adjudican algo que uno compró en un remate, uno tiene que dar cierta cantidad de dinero y después da el resto. Y con toda intención y guía del Espíritu Santo, Pablo usa esta palabra, kaleo, llamar, para referirse al llamado de Dios, a la oferta de Dios, habiendo él mismo puesto el precio y sin presión. Aunque tiene la idea de hacer la oferta o poner el precio, es que el comprador, en este caso Dios, está dispuesto a pagar lo que sea y gritará el precio para asegurarse que él hace la compra. Normalmente los remates, cuando alguien hace finalmente la compra, finalmente el que está haciendo el remate dice, generalmente tiene un número, y dice el número tanto, se le adjudica, la gente aplaude y el que compró generalmente pues levanta la mano o se pone de pie y dice, bueno, es mío, ¿no? Ahora, en este caso, el comprador y el vendedor es Dios mismo, ¿ya? Y él hace todo el negocio, porque nosotros no podemos, ¿no? Y esto es desde el punto de vista de la salvación. Nosotros no podemos pagar por nuestra salvación. Dios mismo ha puesto el precio.
¿Cuál es el precio? La muerte, el sacrificio. Y Él mismo ha puesto la víctima para el sacrificio. Él mismo ha hecho el pago, derramar la sangre de su Hijo, ¿no? Entonces, Él mismo ha pagado el precio. Él mismo ha hecho el llamado, ¿verdad? El llamado de Dios es completo. Yo realmente no hago nada. Simplemente acepto la oferta. Me dice, ¿lo quieres? Y lo único que digo es sí. Pero mucha gente dice que no, lamentablemente. Bueno, aclaremos un poco más esto. Lo primero que tenemos que decir es que nosotros no elegimos a Dios. Es Dios quien nos elige a nosotros. Hemos sido predestinados para salvación, dice la palabra del Señor. Esto quiere decir que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para ser salvos. Así que Pablo explica con un par de ejemplos que él mismo pone aquí y de lo que estaba ocurriendo en la congregación de los Corintios. Vamos a ver los versos 18 y 19. Vamos a ver aquí otro ejemplo de lo que significaba. Recuerden que a los cuales los primeros ejemplos se está refiriendo del estado social cuando una persona en el momento en que llega a ser salvo, soltero, con don de continencia, divorciado, casado, viudo o casado con un inconverso o inconversa. Entonces, ahora va a otros ejemplos. El verso 18 y 19 dice, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese incircunciso. ¿Fue alguno, fue llamado, recuerden la palabra kaleo, ¿llamado a qué? Para salvación. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Y el verso 19 dice, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión, ¿qué cosa dice? Que tampoco nada es. Sino, ¿qué cosa es lo que realmente vale? Sino dice, el guardar la palabra de Dios. Tremenda la aplicación que hace aquí el apóstol Pablo. Aquí Pablo tiene un conocimiento doctrinal y teológico, erudito, de mucho peso, para decir que la circuncisión y la incircuncisión no son, ¿qué cosa? Nada. No son nada. Está hablando de hacer o no hacer el rito judío. Y entendemos esto porque no somos salvos ni mantenemos nuestra salvación por un rito religioso. Por ejemplo, muchos de nosotros fuimos bautizados, ¿verdad?, cuando éramos bebés. Ese rito nos sirve, la Biblia dice, si aplicamos este contexto, nos dice que no sirve, que no es nada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer nada, eso incluye ningún rito religioso, para ser salvos. Porque el que llama, el que hace el caleo, es Dios. Es el mismo que hace la oferta y el mismo que paga la oferta. A viva voz. Por eso Dios envió a su Hijo, ¿verdad?, como un caleo, para llamar a todos a salvación. Pero no todos van a responder. Todos son llamados, pero son pocos los escogidos. Pero el llamado es para todos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente. Como iglesia y como creyentes, siempre estar haciendo el llamado. Decirle a la gente que ellos no pueden hacer nada para ser salvos, pero que Dios es el que llama. Dios es el que hace la oferta y Dios es el que hace el pago por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Así que a nosotros no nos toca hacer absolutamente nada, excepto aceptar lo que Dios nos ha ofrecido. Ahora el verso 19 de aquí de Primera de Corintios, capítulo 7, ¿verdad? Verso 18 y 19, nos están hablando justamente de este énfasis. No, el rito religioso no es nada. Aun cuando sea judío, aun cuando la persona sea parte del pueblo escogido de Dios, una persona no va a ser salva por si tiene la circuncisión o si no es circunciso. O si se bautizó cuando chico o no se bautizó cuando chico. O si hizo la primera comunión o no hizo la primera comunión. Nadie. O si dio mucho dinero a la iglesia. O si es miembro de una iglesia. O aún si se bautizó siendo grande. Ningún rito religioso nos puede dar la salvación. Como ya explicamos, caleo significa eso, ¿no? Es todo lo que hace Dios,
¿verdad? Eso significa la palabra llamar, ¿no? Muy importante en este pasaje. Entonces Pablo pone el énfasis correcto al decir que lo que realmente vale y es importante para Dios, ¿verdad? El verso 19, es el guardar los mandamientos de Dios. Ahora, uno dice, pero es que Dios en el Antiguo Testamento mandó por medio de un pacto al pueblo de Israel que se circuncidaran para ellos mostrar que eran el pueblo del Señor. Sí, pero ese es un pacto, o ese es un rito de carácter social. Tiene una implicación espiritual también. ¿Cuál era la explicación espiritual? ¿Qué es lo que realmente le interesaba a Dios? ¿Que se circuncidaran el prepucio, los varones, o que el corazón fuera el circuncidado? Ese era el mensaje. Pero ellos decían, no, si yo me circuncido el prepucio, ¿verdad? Entonces ya soy salvo, ya soy escogido, ya soy elegido de Dios, no importa lo que pase, yo voy a ir al cielo. Y Dios está diciendo, no es así. Es el que me obedece, es el que hace mi palabra, es el que tiene temor de mí, el que me obedece, ese es el que va a ir al cielo. En otras palabras, el que acepta el regalo de Dios o el llamado de Dios. Así que es el guardar los mandamientos de Dios lo que sí vale algo. La circuncisión no vale nada. Y si una persona es incircuncisa, tampoco le sirve. Ahora, contextualizando esto, miren, es importante que digamos esto. Muchos creyentes varones, están empezando a circuncidarse. De hecho, en uno de nuestros países, yo supe de una iglesia evangélica, ¿verdad?, que a los varones, el pastor los llamaba adelante y los circuncidaba ya siendo adultos. Ustedes saben que la circuncisión se hacía en los varones a los 8 días. A los bebitos se les decía eso, ¿no? Bueno, ahora, ¿verdad?, en este país, en esta iglesia evangélica, el pastor está llamando a los varones, ¿no?, para llevarlos al siguiente nivel espiritual, yo diría al siguiente nivel de dolor, nada más, ¿no? Y delante de la congregación le baja los pantalones y los circuncida. ¿Qué les parece? Bueno, hay otras cosas peores. Por ejemplo, hay congregaciones, ¿verdad?, evangélicas aquí en los Estados Unidos, especialmente en los pueblos, ¿verdad?, rurales, áreas rurales, donde, por ejemplo, para que tú muestres espiritualidad y sepas que estás protegido por las promesas de Dios, practican el rito. ¿Cuál es el rito? El rito de la mordida de la serpiente. ¿Saben cuál es ese? Bueno, el pastor llama, ¿verdad?, a los diáconos, a los maestros de escuela dominical o a algún hermano que estuvo en pecado, y para saber si ya Dios lo perdonó, entonces tiene que venir aquí adelante, y adelante del púlpito tienen una cajita con serpientes, ¿ya? Y entonces tiene que meter la mano y agarrar una, y por supuesto que si tú metes la mano te va a picar alguna, y si te pica probablemente te va a morir. Ahora, algunos no se mueren, ¿ya?, porque tienen buen sistema inmunológico, lo llevan rápido con la ambulancia al hospital, pero eso no es símbolo de salvación, ni de que estás consiguiendo tu salvación, ni de que eres salvo. Entonces estamos viendo una serie de cosas que no son bíblicas. La palabra dice que el rito nada es. Hermanos, pongámonos de pie. Entonces la gente dice, sí, pongámonos de pie, porque si no me pongo de pie me va a caer aquí un rayo y me voy a morir. Son ritos. Pongámonos de rodillas. Que los hombres todos tienen que ir con corbata, que las mujeres todas tienen que ir con falda hasta el tobillo, ¿ya? Esos son ritos, ¿no?, que los inventamos, que los hombres imponen para decir, bueno, si tú quieres ser salvo, o si ya eres salvo, tienes que hacer esto o aquello. Esos son mandamientos de hombre. El Señor no está mandando eso. Pero sí, obedecer o guardar los mandamientos del Señor, eso sí significa que una persona ha sido llamada por el Señor. No por practicar, o en este caso, deshacerse o ocultar un rito. Por ejemplo, como estamos aquí ubicados en Corintios, en la enseñanza, habían algunos hermanitos
que se querían circuncidar porque dijeron, bueno, la salvación viene de los judíos. Entonces yo también quiero ser judío, así que me voy a circuncidar. Entonces andaban buscando circuncidar. De hecho, algunos se circuncidaron. Y la palabra no te manda eso para ser salvo. Pero también habían algunos judíos que entendían muy bien que pues no necesitan circuncidarse para ser salvos. Y entonces a esos judíos les daba vergüenza y estaban tratando de ocultar su circuncisión. Simplemente decían, no, yo no soy circuncidado. No, yo no soy judío. ¿No? ¿Por qué? Porque a los judíos cristianos en la primera iglesia los perseguían. Entonces pues ellos también estaban negando, no, yo sigo a Cristo, yo no soy judío. Yo soy cristiano. Pero también a los cristianos los estaban persiguiendo. Entonces, ¿sí ven la ambigüedad y cómo jugaban con estas cosas? Bueno, para eso están estos versos 18 y 19 de 1 Corintios capítulo 7, para aclararnos que el rito no es nada. A lo mejor usted tiene el rito de leer la palabra de Dios todos los días, pero si un rito no le sirve de nada, a menos que usted obedezca lo que está leyendo y está estudiando. Porque si no, entonces usted es un religioso. Y Jesús llamó a los religiosos hipócritas. ¿Por qué? Porque tienen una cara, pero hacen otra cosa. Y eso es lo que le pasa a una persona que lee la Biblia, pero que no la practica. Tiene una cara, pero hace otra cosa, contrario a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el guardar los mandamientos, eso sí tiene valor. Obedecer, poner en práctica, caminar, andar en la palabra de Dios y no en el rito, que es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Este es el énfasis de los profetas en el Antiguo Testamento en cuanto a que la obediencia es mucho más significativa que los rituales. Hay un montón de pasajes que por causa del tiempo no los podemos leer esta tarde y noche. Dios mira, en otras palabras, nuestra actitud y motivación antes de mirar nuestros hechos. Repito esta parte. Dios mira nuestra actitud, Dios mira nuestro corazón, nuestra motivación antes de mirar nuestros hechos. Ahora, a veces esto se usa también en una manera equivocada. Y decimos, no, pero es que yo no tenía la intención de decir lo que dije o de hacer lo que hice. Eso salió de adentro. Pero bíblicamente, como dice la hermana, ¿de dónde salió eso? De adentro. Sí, usted no tenía la intención. Bueno, pero si no tenía la intención, Dios sabe que sí tenía la intención porque eso fue lo que salió. O sea, no hay como esconderse de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces sí, es importante, por supuesto que es importante tomar en cuenta la intención. Dios ve nuestra actitud, nuestra motivación, nuestra intención. Pero nuestra actitud, nuestra motivación, nuestra intención debe coincidir, por lo menos ese debe ser nuestro esfuerzo, con lo que nosotros hacemos o decimos. ¿Ya? Que haya una congruencia. Y ese es uno de los problemas muy serios en el cristianismo hoy día. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que pasa en el mundo. Y hemos traído eso a la iglesia, hemos traído eso a nuestra vida y pensamos que eso es cristianismo, porque la gente afuera lo hace, lo acepta. Afuera, aquellos que no conocen al Señor, usted los ve, son campeones de la mentira, están como compitiendo por un campeonato, valga la redundancia. ¿Quién miente más y quién miente mejor? De hecho, un tío a mí me dijo, mira, si vas a mentir, miente bien. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Pero esa es la mentalidad secular, esa es la mentalidad del mundo. Entonces los cristianos ahora también dicen, bueno, si voy a hacer algo, entonces pues tengo que hacerlo bien, aunque yo sé que no está bien. Yo voy a hacerlo parecer que esté bien. Miren el truco. Voy a hacerlo parecer que esté bien. Y ahí es donde vienen las excusas, ahí es donde vienen los argumentos, ahí es donde vienen los peros, ahí es donde viene la famosa llamada intención, ahí es donde viene todo eso que nosotros con lo que justificamos aquello que hemos hecho que no está bien. Pero la palabra dice,
Punto, en blanco y negro. Lo que realmente vale es que guardes el mandamiento del Señor. Punto. ¿No? Entonces el verso 20 dice, entonces ahora mira, ¿no? Refiriéndose al incircunciso y al circunciso, dice, cada uno en el estado en que fue llamado. ¿Llamado a qué? ¿Recuerdan la palabra kaleo? Salvación. Cuando el Señor te llamó, así quédate. Si estabas casado, quédate casado. Si estabas viudo, quédate viudo. Si estabas soltero, quédate soltero. Si estabas con el don de continencia, quédate así. Si tienes una esposa o un esposo, ¿verdad? No. Mira, en ese momento no te preocupes, ¿no? Tú sigue adelante. El Señor te va a mostrar luego lo que tengas que hacer con respecto a tu estado social. Ahora está hablando del estado religioso. ¿Sí? Está hablando de la circuncisión y de la incircuncisión. Y más adelante el apóstol Pablo va a pasar al ministerio o el estado ministerial de cada uno, pero eso ya mismo. Ahora dice el verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Entonces algunos están pensando, pero yo me casé, me equivoqué entonces. Yo me divorcié, me casé. No, yo estaba viudo, me volví a casar, no está hablando de eso, no se confundan, por si acaso, ¿no? Pablo avanza, ¿verdad? Aquí la idea es cambiar la idea no es cambiar de estatus, sino de actitud. Cuando Pablo dice cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. La idea no es cambiar de estatus, sino de actitud. Porque uno puede cambiar todas las circunstancias, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, con esto de los rayos láser y con tanta tecnología, una persona que se quiere hacer la circuncisión, pues ya se la hace y pues no va a tener que estar un par de semanas en cama. A un adulto me refiero. Y si quiere borrarse, ¿verdad? O recuperar su prepucio, ¿verdad? Técnicamente hablando, también lo puede hacer, ¿verdad? Con una operación. Pero no se refiere a eso, no se refiere a la cuestión externa, se refiere al cambio interno. Uno puede hacer muchos cambios externos y no hacer los internos, los del corazón. Y eso me temo que muchos creyentes en este tiempo moderno, en esta generación, hacen eso. Aprenden a orar, aprenden a leer la Biblia, aprenden a diezmar, aprenden a cargar su Biblia, aprenden a ir a la iglesia, aprenden a ir a un estudio bíblico, aprenden a ir a la reunión de oración, aprenden a ir a un programa especial de la iglesia, aprenden todos los trucos y todas las cosas, ¿verdad?, que se hacen en una iglesia, pero ellos adentro no han cambiado, han hecho puros cambios externos, para hacernos creer de que son salvos. A lo mejor son salvos, pero van en la dirección equivocada. Van en la dirección equivocada. Ya acepté al Señor. Ok, de ahora en adelante me voy a poner corbata. ¿No? Ya el Señor me llamó para ser salvo. Bueno, de ahora en adelante, entonces, me voy a hacer vegetariano. Ya no voy a ser carnívoro. Porque algunos piensan que eso es más espiritual. Va a estar más sano. Va a estar como en el ayuno de Daniel, ¿no? Y ahora en adelante yo siempre voy a tener 21 días de ayuno, ¿verdad? Para estar saludable, para servir al Señor. La gente se inventa cosas, ¿no? Y es lo que Pablo está tratando de decir aquí. No inventen. La rueda ya está inventada. ¿Cuál es la rueda? Que obedezcamos la palabra del Señor, que guardemos el mandamiento del Señor, eso es todo. ¿No? Que no estemos agregándole nada en ese sentido. Entonces, Pablo avanza en el siguiente ejemplo, ¿verdad?, que nos toca a nosotros, en el verso 21, que es muy práctico de la época. Recordemos que estos son ejemplos y no recomendaciones o mandatos literales. Aunque Pablo está diciendo, yo mando a todas las iglesias que se hagan esto. Pero es él, no es Dios. Él dice, yo mando. Ahora, cuando él dice yo mando, él no está diciendo que él manda por encima del Señor. Él cree que por las circunstancias es imperativo que mejor se haga esto. Eso es lo que realmente está diciendo.
es una recomendación de primera acción o calidad, que es lo que realmente se comunica idiomáticamente con los verbos. Es una acción de primera calidad. O sea que hay que darle prioridad. Que es imperativo, pero no es un mandato de Dios. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? El mandato de Pablo está regido por las circunstancias apremiantes de la época y de lo que pasaba en la iglesia, que en realidad era una distracción a los propósitos de Dios. Mire, cualquier cosa que usted haga que no está dentro de la palabra del Señor y que usted lo quiere mezclar, y eso se llama sincretismo, y usted lo quiere mezclar, eso lo va a distraer del plan, la voluntad y los propósitos y planes del Señor en su vida. Si el Señor no le ha mandado a usted a hacer eso, no lo haga. Aún más, si el Señor le mandó a hacer algo, usted confírmelo con la palabra. Dios no se enoja por eso. Pastor, el Señor me llamó para ser un diácono, o una, ¿verdad?, en la iglesia, o para ser un maestro de la palabra. Bueno, que Dios le confirme. Ahora, ¿cómo Dios va a confirmar? Lo va a hacer por medio de su palabra, no solamente por una convicción y un sentir personal, sino que lo va a hacer por su palabra. También lo va a hacer por el testimonio de otros creyentes que le van a decir, hermano, hermana, ¿no le parece que usted, yo he notado cómo usted comparte la palabra de Dios, ¿no le parece que usted debería enseñar la palabra del Señor? No, es que yo soy muy tímido. Bueno, la verdad es que sí, me parece, pero no. Pero bueno, pensándolo bien ahora que usted me lo dice, yo voy a orar y ya la persona empieza a tener como una idea, ¿no? Oh, parece que el Señor me está llamando a eso. Y se va haciendo más claro con el tiempo. Ahora, aquí viene otro ejemplo, ¿verdad? Versos 21, 22 y 23. Dice, fuiste llamado, y hemos hablado del estado social, hemos hablado del estado religioso, de la circuncisión, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar del estado ministerial, que es muy importante, ¿no? Pero que también es como una transición entre el estado social, ¿no?, y lo que es la parte religiosa, con lo que tiene que ver con el ministerio actual de un creyente. Dice verso 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, dice. Me gusta esa parte. Verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, esclavo literalmente esclavo, ¿no? Tiene su cadena, ¿no? Tiene un amo, etc. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Así es que el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Me encanta esto, ¿no? Parece un juego de palabras, pero no lo es. Ahora, sí ven que aquí hay una situación de tipo ministerial, que tiene que ver con la vida personal de un creyente. Ahora, el verso 23 dice, por precio, y aquí viene el complemento, ¿no? Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahora, a muchos este versículo 23, muchos les crea problema, porque recuerdan que nosotros hablamos de la pareja que tiene un esposo o esposa no creyente, ¿no? Y entonces dice, pues que a libertad nos llamó el Señor, y nosotros si esa persona no quiere vivir con nosotros, pues nosotros no debemos esclavizarla, vamos a decirlo así, que la dejemos ir, o que tampoco la obliguemos, ¿no? Porque no funcionamos. Algunos piensan que este versículo es para eso. Yo creo que no. Yo creo que está hablando simplemente de la esclavitud, ya que ese era un problema y era una cuestión cultural, social, antropológica de aquellos tiempos, ¿ya? Ahorita los esclavos, se dice, yo hice el otro día un post en Facebook, que la mayor esclavitud, o la esclavitud moderna, más fuerte, ¿verdad?, no tiene que ver con ser esclavo de una persona, ¿verdad?, de un hombre, como era antes, que lo tenían con grilletes y todo eso, que lo vendían, bla, bla, bla. No, tiene que ver con la esclavitud financiera.
Esa es la esclavitud más grande en este momento. Por eso el apóstol Pablo decía, no le debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. O sea, la única deuda no debe ser financiera, material, simplemente el amarnos unos a otros. Que no, con eso podemos negociar. Pero si tú le debes plata a alguien, tú eres esclavo de esa persona. Tú eres esclavo del banco, tú eres esclavo de la tarjeta de crédito, tú eres esclavo de la compañía de electricidad, al que le debas, del que le debas, al garante, lo que sea, ¿no? Y eso causa mucho estrés y te quita mucha libertad para hacer lo que sea con el Señor. Ahora, aquí está hablando de la esclavitud de hombres, ¿no? Del servilismo. El pasaje trae una carga doctrinal importante. No solo se refiere a aprovechar la condición social o laboral en que se encontraban los creyentes de Corintios. Muchos creyentes pues eran víctimas del contrabando y del intercambio de esclavos. No solamente vendían algodón, no solamente vendían cobre, no solamente vendían granos, animales, también vendían personas, como si fueran animales, ¿verdad? Ahora, Pablo lo que está tratando de comunicarnos es el principio de libertad en Cristo. Dice, mira, si el Señor te llamó a ti, ¿no?, siendo esclavo, lo más probable es que una persona libre, ¿verdad?, le compartió a ese esclavo, le habló de Cristo. Y a lo mejor ese esclavo le habló a otro esclavo. Y a lo mejor muchos esclavos, justamente por la prueba, la aflicción de su vida, a lo mejor pues no, sí, recibieron a Cristo, pero decían, ojalá el Señor me quite estas cadenas. Claro, eran nuevos en el Señor, así que era muy normal pedir eso. Ahora, si hubiesen sido maduros también, pero no estaban peleando, no hubiese sido su primera oración. Sí. Hermano, pero cuando fuerte para que se escuche acá. Cuando el apóstol Pablo hace referencia de la esclavitud, aunque para el tiempo que se estaban viviendo ellos en Corinto, la trata de personas había esclavitud, pero en lo espiritual, él habla de lo que nosotros vamos a cargar, lo que el Señor nos quitó. De una vez cuando llegamos y conocimos que nos hablaron de Cristo, ya todas las cosas, pues eso, pues, no te atan. Lo de que ser esclavo no significa solamente, bueno, primeramente tiene que ver con el pecado, porque el Señor nos liberta del pecado y entonces ya no hay más pecado que para ser más libertado, porque una vez solamente lo hizo el Señor. Claro. ¿Me entiendes? Y la gente, y no volver a la esclavitud significa que, bueno, que si yo antes practicaba, robaba, y el Señor me liberó de eso, ya yo no voy a robar más. ¿Para qué? Porque si ya el Señor me habló, me abrió los ojos, ya no tengo que robar más. Entonces, ¿qué diferencia hay entre cuando se dice acerca del propio esclavo físico, el hombre que yo lo compro por tanto y me sirve, y al ser esclavo de lo que ya tú no tienes que practicar? Por ejemplo, como usted decía, de la religión, de tantas cosas que están haciendo, y ya Cristo pagó un precio grandísimo por toda la humanidad acerca de él y a su Hijo, para que todo aquel que crea, porque es una libertad que hay de Dios para que todos puedan agarrar eso, tomar eso, exacto, y hacer lo propio. Entonces yo me pregunto cuando yo sé que el entorno de Corinto era eso que se estaba viendo allí, pero el Pablo se lo decía, ¿por qué? Porque el liderazgo de la iglesia estaba, porque eso es un capítulo que no se divorcia, de la corrección de todo, porque en la iglesia se estaban practicando cosas que no son, y esa gente quería volver a ser esclavos, pero de toda esa práctica mala. Sí, ese es el primer contexto, ¿no? Ese es el primer contexto. El otro es un contexto social, antropológico, que tiene que ver con la trata de seres humanos. Literal. No, es literal. Por eso dice el verso 21, fuiste llamado siendo esclavo. O sea, cuando conociste a Cristo, eras esclavo, dice, que eso no te preocupe, porque realmente tú eres libre en tu corazón, ¿verdad? De una esclavitud más grande, que es la de las cadenas, claro, ¿no? Físicas, de metal.
eres libre de las cadenas espirituales de las tinieblas y del diablo y del pecado, ¿no? A eso está. Ahora, cuando dice no te dé cuidado, ¿verdad? Es en esa parte. Pero dice, pero también. O sea, pero también. O sea, si puedes hacer esto, hazlo. Si puedes hacerte libre, procúralo. No dice solamente procúralo. Miren el texto, dice procúralo más. O sea, si puedes ser libre de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque vas a poder ir a todos lados a predicar el evangelio, que era realmente el contexto de todo el pasaje, ¿no? Y luego el verso 22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, si aplicamos al verso 22 esta parte, por eso es que él le dice, no te dé cuidado si eres esclavo, porque de todas maneras eres esclavo de Cristo, ¿no? Ahora, Pablo no era un esclavista de ninguna manera. Por eso él dice, si tú puedes ser libre, procúralo más. O sea, haz todo el esfuerzo, reúne todo el dinero que tengas que pagar, cumple todas tus promesas, haz bien tu trabajo de esclavo para que tu amo te libere. ¿Cómo ese tiempo se liberaba la esclavitud? Bueno, era un proceso largo. Entre ellos pues no llegaban a un acuerdo. Primero tenía que decirle, ¿verdad?, al amo que él quería ser libre. Si el amo decía que no había nada que hacer. Pero si el amo decía ok, le ponía un precio, porque él pagó por él. Entonces generalmente era el doble de lo que, ¿verdad? Y en algunos casos no solamente era el doble, es decir, la ganancia que perdió por comprarlo, vamos a decir así, sino también por lo que él puede ganar a través de él, por lo que él no va, o por mejor dicho, por lo que él va a dejar de ganar por no tenerlo ya a él. Es como cuando venden una empresa, ¿no? Y te venden los clientes. Te venden los clientes porque cada cliente representa en el futuro un pago para ti. Entonces te venden el cliente, entre comillas, aunque los clientes no saben. Pero eso también es una manera en que cuando vendían un esclavo, ¿verdad?, le agregaban ese valor, porque él va a tener que comprar otro esclavo, ¿ah? Y con este ya estaba acostumbrado. Entonces, había todo un proceso, es verdad. Pero dice, si lo puedes hacer, hazlo. Pero no estás obligado. Ahora, recuerden, Pablo está hablando como hombre, como él, como apóstol. Él dice, yo mando esto a las iglesias, no dice, el Señor manda esto a las iglesias, que ahí está la diferencia. O sea, mira, si estás como esclavo en este tiempo de persecución, de hambruna, y que estamos esperando al Señor que viene en cualquier momento, pues mira, ¿sabes qué? No te hagas mucho problema por ahora. Quédate como esclavo. Ahora, si puedes en este momento salirte de eso, salte. Es una recomendación. Es una recomendación, pero que tiene un carácter imperativo. No hay que olvidar eso. Porque él dice que es un mandato de él. ¿No? Es una recomendación fuerte. Firme, exactamente, ¿no? Ahora, el pasaje trae, repito, una carga doctrinal muy fuerte, ¿verdad? Si eres esclavo, no te dé cuidado, dice, Dios te puede usar como esclavo. Lo mismo con los circuncisos o los incircuncisos. Lo mismo con los solteros, con los viudos, con los que tienen el don de continencia, con los que tienen una esposa o un esposo inconverso. Dios los puede usar igual. Ahora, el pasaje, hermanos, ojo, pestaña y ceja con esto. El pasaje no está diciendo que si tú eres una prostituta o que si tú eres un delincuente y el Señor te llamó ahí, tú sigas siendo delincuente y tú sigas siendo prostituta. No está diciendo eso el pasaje, ¿no? Está hablando del estado social, de una cuestión religiosa y de lo que tiene que ver con la libertad o no libertad para hacer el ministerio. Si tú eres esclavo, no vas a tener mucha libertad para servir al Señor, pero vas a poder hacer algo aún estando como esclavo y en cadenas. Dice, no, tranquilo, no te preocupes por eso. Lo demás, por supuesto, hay que cambiarlo, ¿no? Según el contexto que estamos estudiando ahora. Pero Pablo menciona la libertad en Cristo, ¿verdad? Que no es una libertad barata
o sin precio, dice el verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, o sea, esto va para los libres, ¿qué cosa es? Esclavo es del Señor. Ahora, la pregunta en esta noche es, ¿cuántos de ustedes se consideran esclavos del Señor? ¿O simplemente prevalece que son libres en el Señor? Bueno, si ponen mucho énfasis en eso, van a tener el problema de los Gálatas. Los Gálatas cayeron en pecado y se apartaron del Señor porque tenían demasiada conciencia de su libertad en Cristo. Y cayeron. Lean Gálatas. ¿Ya? Entonces, uno tiene que tener conciencia de las dos cosas. De su libertad en Cristo, pero al mismo tiempo que soy esclavo de Cristo. ¿Cómo uso mi libertad? La someto voluntariamente a la esclavitud de Cristo. Realmente todos somos esclavos del Señor, todos somos siervos del Señor, no solamente el pastor. A veces el título, le hemos dado el título, el siervo del Señor. No, pero usted es una sierva del Señor, usted es un siervo del Señor, todos somos siervos del Señor. Los que el Señor nos ha llamado, a todos aquellos que el Señor nos ha hecho caleo, a todos aquellos que el Señor nos caló, valga la redundancia en castellano, ¿no? Así es que, por supuesto, preferimos nuestra libertad, ¿verdad? Y al mismo tiempo esclavitud en Cristo por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Para no desvalorar o desestimar la obra de Cristo en nuestra vida. Verso 23, para terminar. Bueno, dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿De cuál precio está hablando aquí? De caleo, que fue llamar. ¿Recuerdan? Está asociado con el remate, ¿verdad? Dios mismo hace la oferta y Dios mismo paga el precio. Eso es caleo, ¿no? En ese momento, ¿verdad? Tú te diste cuenta, soy libre en Cristo, pero al mismo tiempo soy esclavo de Cristo. Entonces, en vez de ponerte a arreglar tu estatus social, si eres casado, soltero, viudo, lo que sea, y en vez de ponerte a arreglarte, a esconder tu circuncisión o a querer circuncidarte, o a querer cambiar tu condición de esclavo por una de libre, ¿verdad? Y estás olvidando el compartir a Cristo y el plan que el Señor tiene para tu vida. En el momento en que Él te llamó, ahí tenemos un problema. Y eso es lo que Pablo dice. No. ¿Saben qué? Mejor quédense como están. Después arreglamos todo lo demás, lo que está diciendo. Después, a medida que vayan creciendo, ¿eh? Ustedes van a ir dándose cuenta qué es lo que el Señor quiere hacer en su vida. A mí me interesa ahora, dice el apóstol Pablo, es que ustedes no se olviden que el Señor los llamó. Y cómo los llamó y dónde los llamó, ahí es donde tienen que ser luz. Ahora, algunos, por supuesto, pues, obvio, ¿no? Si tú eres policía y dices, ¿sabes qué? Por motivo, yo como policía, ok, voy a servir al Señor como policía. Necesitamos policías cristianos, amén. Claro, gloria a Dios. Pero si el policía dice, con esta arma me toca matar a alguien, mi conciencia no me deja. Es como un esclavo. Entonces tiene que pedirle al Señor, ¿verdad? Y si lo puede procurar, deje de ser policía, para que no vaya a tener que matar a nadie, aunque sea legalmente. Hay otros policías, ¿verdad?, que no tienen ningún problema con eso. Pero si tú eres un vendedor de drogas, o si tú eres una enfermera que le pagan por hacer abortos, por favor. O sea, no me vas a decir que Pablo dijo que yo me tenía que dar como una abortera, en vez de ser una partera. ¿Sí ven? Porque mejor es obedecer el mandato de Dios, dice. Ahí está otro texto, ¿verdad?, que genera la tensión para que no nos vamos a un extremo equivocado. El Señor nos ayuda a entender esto, hermano, en la vida diaria, ¿no? Porque es muy bueno, muy saludable. Así que esto se refiere a cualquier forma de esclavitud. Cuando dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y eso incluía también el matrimonio. Ahí sí incluía el matrimonio, ¿verdad?, del cual hablamos la semana pasada, ¿no? Esclavitud sexual, financiera, psicológica, emocional, laboral. ¿Habrán cristianos que tienen algún tipo de esclavitud? No debiera. Pero en la práctica, lamentablemente, hay esclavitud financiera,
hay esclavitud psicológica, etcétera, 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 etcétera. ¿Ah? Verso 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto en blanco y negro? Si el Señor te llamó a ti en cierta situación, si eso no es lo más importante que hay que cambiar y eso no afecta o daña tu testimonio, tranquilo. No es algo que tienes que cambiar ahora. Permanece así. No tiene que ser indefinidamente, porque si no se contradice lo que mismo Pablo dijo. Si puedes ser libre, que hazte libre. El apóstol Pablo en su propia vida tenía la misma experiencia. Se cruzó otra iglesia, Salamedón, tener esa conducta tan aberrante, esas capturas tan feas, y tener que saber que es esclavo del Señor y que el Señor sirve. Es lo que está diciendo porque tiene el testimonio. Claro. Por eso lo aconseja. Claro. Porque Y por eso yo llego siendo ladrón y el Señor me va a dar toda oportunidad a que yo deje de robar y que ya por mi cambio de testimonio la gente sepa que yo cesé con eso y yo me haga diferente, porque el Señor mueve todo tu entorno para que eso se quede. Por eso es que le aconseja eso, porque sí. el Señor va a trabajar, porque conmigo sigue trabajando el Señor. Amén. Así es. Entonces, pero recuerda, es un consejo imperativo. Sí. ¿No? O sea, antes de cambiar las cuestiones externas o tus circunstancias de las cuales a lo mejor estás incómodo, si no son esenciales, ¿verdad? Dios te da la flexibilidad, vamos a decirlo así. ¿Por qué? ¿Flexibilidad para qué? Para hacer lo que es más importante. ¿Qué es lo más importante? Ya lo dijo él aquí. Usar tu libertad y ser esclavo del Señor, ¿para qué? Para guardar los mandamientos del Señor. Punto. ¿No? Entonces, punto de aplicación y chequeo de integridad para concluir en esta noche. ¿Estoy tratando de cambiar cosas secundarias o estoy dejándome de usar como Dios quiere y como estoy? Esa es la idea. ¿Ok? A donde Dios me tiene, a donde Dios me puso, donde Dios me llevó. ¿No? Ah, Dios te trajo aquí a Estados Unidos. Sí, pero yo no sé hablar inglés, así que no puedo evangelizar. Y bueno, y no te has dado cuenta que hay un montón de hispanos alrededor tuyo. ¿Ya? Cosas como esa es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Ok? Ok, si no puedes hablar inglés, no te preocupes, luego vas a aprender a hablar inglés. Por ahora, haz lo que sabes hacer. ¿Qué sabes hacer? Hablar español. Perfecto. Hable español y hable de Cristo en español. Cuando sea el momento, el Señor, como a mí, después de 7 años de estar aprendiendo inglés, de repente, ¡pum!, me puse a hablarle a un gringo. Me puse a llorar. Y Dios obró en esa vida. Otro punto de aplicación y chequeo de integridad es, ¿me estoy cuidando para ser libre en Cristo y ser su esclavo al mismo tiempo? ¿O solamente quiero ser libre en Cristo? Y hay otros que son tan espirituales porque solamente quieren ser esclavos y convertirse solamente en ratones de iglesia, ¿no? Y no cumplir con sus responsabilidades espirituales o familiares o laborales, ¿no? Son diablitos en casa, pero en la iglesia son angelitos. Y así sucesivamente, ¿no? Algo para pensar. Nada debe de estorbar nuestro llamado, ni siquiera lo que somos o tenemos para obedecer al Señor. Eso es lo que realmente está diciendo el apóstol Pablo aquí. Punto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícela y prospérala en nuestras vidas. Gracias, Señor, en los aspectos prácticos, Señor, por los aspectos doctrinales, teológicos, de tu llamado a nuestra vida, desde el mismo día en que Cristo vino a nuestro corazón. Gracias, Señor amado, porque Él nos eligió, porque Él hizo la oferta y Él mismo hizo el pago. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos ha dado y la libertad tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo, oh Dios, entendiendo que esa salvación no fue barata, que esa gracia no fue gratis, Señor, gratis para nosotros, pero no gratis para ti, Señor, es que nosotros respondemos, Padre, siendo tus servidores, teniendo una conciencia de esclavitud delante de ti para servirte por el resto de nuestras vidas. Porque estamos en deuda contigo, Señor. Y hagamos lo que hagamos, nunca podremos pagar todo lo que tú has hecho, haces y harás por nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos.